A continuación, vamos a dar inicio a la exposición y quiero presentarles a la expositora que impartirá la sesión del día de hoy. Su nombre es Carol Betis, es trabajadora social, magíster en intervención sociojurídica en familia y tiene un diplomado en criminología. Como pueden ver en la pantalla, también tiene otros estudios. Entonces vamos a darle la bienvenida a la profesora Carol. Profe, todo suyo, la sala. Gracias. Ahí sí estoy, ¿cierto? Sí, Súper. súper bien. Ya. Hola, buenas noches para todas y para todos. Es un placer, como siempre, encontrarnos en estas instancias donde ADIPA nos regala la oportunidad de aprender en estos seminarios gratuitos y certificados, ¿ya? Así que, bueno, primero paso a compartir. Ahí sí. Paso mi aviso publicitario, entre comillas. Los invito a que nos mantengamos conectados, los invito a que me sigan en mi cuenta profesional en Instagram, Mediación Peritaje Chile, donde siempre comparto datos, informaciones y los cursos en los que participo, ¿cierto? Que las clases que doy en ADIPA. Dicho esto, entonces, em, bueno, quiero decir que al finalizar de la jornada, como bien lo decía, ¿cierto? Nuestra monitora, vamos a hacer 3 preguntitas, porque a veces se extiende mucho el asunto, así que los primeros que levanten sus manitos van a poder hacer alguna consulta. Así que le damos. Por aquí. Bueno, entonces la jornada de hoy día tiene que ver, como lo decía Kerly, es una pincelada, ¿cierto?, de lo que vamos a ver en el curso del 6 y 11 de junio, donde específicamente doy a conocer esta herramienta, este test que se llama PSI. Así que vamos a hacer como el contexto de efectivamente qué es lo que es el estrés parental y cómo podemos medirlo. Entonces, antes de empezar a ahondarnos en esta temática, quería que nos sensibilizáramos con esta frase para que pudiéramos hacer una línea fina, ¿cierto?, de entender que a mayor nivel de estrés en este adulto que tiene esta figura de cuidador en cualquiera de sus modalidades, ¿cierto? Mamá, papá, abuela, niñera, algún profesional, algún educador de trato directo que trabaje en un contexto de residencial, ¿cierto? A mayor nivel de estrés, menor sensibilidad para criar y para cuidar, ¿ya? Entonces, con esta consigna quiero que entremos en la importancia de no estar estresado cuando estamos a cargo de alguna persona que estemos cuidando, ¿ya? Sobre todo en primera infancia, que es muy, muy difícil, ¿cierto?, sobrellevar las pataletas, los berrinches, las desregulaciones, el no entendimiento del lenguaje en edades muy primarias, etcétera. Dicho esto, tenemos que empezar con esta típica dicotomía que en ocasiones, como adultos, como cuidadores, como mamás, papás, es súper agotante realizar este rol propiamente tal. Y muchas veces es incomprendido por el otro, por la pareja, por los abuelos, por el sistema, ¿cierto? Porque la sociedad tiende a contraponer esta creencia que la maternidad, parentar, cuidar, es súper lindo, ¿cierto? Que tiene que ser maravilloso, que tiene que ser todo sensación de bienestar y no lo es así siempre, ¿ya? Así que no está mal, estar mal a veces, ¿ya? Y esto no es una cuestión que uno se le ocurra decir algo bonito y algo cliché, sino que hay varios estudios, varios autores, como ustedes lo pueden ver ahí abajito, que evidencian que esto es una realidad, es algo difícil. Actualmente escuchamos a muchas personas que tienen este rol de cuidador decir que están cansados, que están agobiados, ¿cierto?, a las múltiples exigencias que están asociadas al rol de parentar, ¿ya? Y aquí quiero hacer como una línea en la temática. Yo soy enemiga del mal uso de algunos conceptos y por lo tanto no uso la palabra parentalidad, entendiendo que este concepto no está en nuestro diccionario. ¿Ya? Entonces, cuando hablo de parentalidad, hablo del rol de pares que tiene la mujer y el varón en este rol de cuidador, ¿ya?
Así que no hablo exclusivamente de una persona que tenga, que haya gestado, ¿cierto? Sino que puede ser un padre o madre adoptivo, ¿cierto? Una persona que esté en el rol de cuidado, por ejemplo, en una residencia y asume este rol parental, ¿ya? Así que cada vez que hablo de parental, tiene que ver con el rol de cuidado y no solamente al rol parental del varón, y no le hago esta excepción, ¿cierto?, al rol marental, porque la marentalidad no existe el concepto como tal. Sí entendemos, ¿cierto?, que es el rol que ocupan las mujeres desde un enfoque de género, pero no es una palabra que esté en nuestro diccionario. Por lo tanto, no es extraño, ¿cierto?, ya que esta parentalidad conlleva satisfacciones, evidentemente, ¿cierto? Los primeros pasos, no sé, pues cuando las guaguitas recién empiezan a tener este fortalecimiento en el cuello y logran estar posicionados por sí solos, se pueden sentar, sus primeras palabras, sus primeras comidas, pasar de la papilla o de la leche a la papilla, de la papilla a los alimentos más sólidos, ¿cierto? Pero todo esto también acarrea inseguridades en estos cuidadores, angustia, y sobre todo una responsabilidad en el desarrollo, sobre todo en la primera etapa de la infancia, ¿ya? Y nuevamente no es algo que suene cliché y que esté ahí en memes, en esta famosa tribu, en muchas cuentas hoy día también de que hay muchas mamás, papás que se dedican a hacer contenido de cuidar, de parentar, sino que hay varios estudios que nos indican esta dualidad, ¿cierto?, que lleva a ser cuidador finalmente. Este malestar que empiezan a tener las personas que tienen el rol de cuidado fue en un minuto visibilizado por varios investigadores, quienes se plantearon en ese inicio entonces un término que se empezó a acuñar como síndrome de burnout parental. Ya entendemos que por síndrome hay una serie de conjuntos de sintomatología muy relacionados a lo que era el burnout laboral, ¿cierto? O el burnout que se produce en los contextos de cuidado, ¿ya? Como por ejemplo cuidar a personas mayores en un hogar de ancianos o participar en algún dispositivo de salud, ¿cierto? Dado que estos síntomas que se presentaban por los progenitores, que es esta sensación de agotamiento, de cansancio en relación a cuidar a otro, son muy similares a los que presentan los profesionales o las personas que ejecutan estas labores de cuidado y se desarrollan, se asimilan a este quemar, a esta sensación de estar quemado en el contexto laboral, ¿cierto? Como consecuencia de cuidar a otro. Y nuevamente esto ha sido ampliamente respaldado, ¿cierto? Por varios autores que se dedicaron a empezar a ver qué pasaba, ¿cierto? Por qué estaba este agotamiento, estaban estos índices de estrés finalmente en los cuidadores. Así que las primeras investigaciones que aparecen relacionadas a esta sensación de agotamiento de empezar a cuidar a otro tienen que ver precisamente con el contexto hospitalario, ya de personas que estaban hospitalizadas en clínicas, en sistemas de dispositivos de salud, pero con esta patita donde los cuidadores, los progenitores de estos hijos tenían alguna dificultad médica grave, ya entonces el contexto sería, por ejemplo, se me viene mucho a la cabeza, no me sé bien el nombre de la patología, pero esta mamá que empezó esta caminata por el sur, no me acuerdo si de Chiloé, si no me equivoco, y llegó a Santiago, ¿cierto? O sea, qué estresante para esos cuidadores, ¿cierto? Tener este factor de estrés de tener una enfermedad, una patología ya en su hijo, que el medicamento sea muy caro, ¿cierto? Que no tengan el dinero para comprarlo y todos los recursos y la campaña que tuvieron que hacer y que siguen haciendo, ¿cierto? Para finalmente lograr una posibilidad en relación a mejorar la calidad de vida de su hijo, ¿ya? Entonces, en este contexto, los investigadores dijeron, ok, evaluemos, veamos qué está pasando con estos niveles de agotamiento, de estrés que tienen estos cuidadores que están conectados al sistema de salud, ¿cierto? Por algún cáncer, alguna leucemia, alguna situación de hospitalización psiquiátrica, por ejemplo, que existe esta dependencia finalmente a estar vinculado al sistema, al dispositivo de salud. Entonces, las investigaciones concluyeron que los progenitores que estaban expuestos a un estrés crónico pueden desarrollar signos de agotamiento y esto eran similares a los que los profesionales de la salud estaban expuestos cuando cuidaban a pacientes graves. Ya podemos imaginarnos, por ejemplo, todo el estrés que tuvo el personal de salud en nuestro país, bueno, y en todo el mundo, cuando tuvieron que de la noche a la mañana empezar
a cuidar, a rehabilitar, a velar por la integridad física de todos esos pacientes que le empezó a dar COVID, ¿cierto? La intubación, personas que entraban y salían del proceso de hospitalizamiento y todavía personas que perdieran la vida, ¿cierto? Cuando no había vacuna y no se conocía mucho del COVID propiamente tal. Entonces, estas investigaciones, por ahí abajito podemos ver varios autores que empezaron en esta línea, ¿cierto? De ver, ok, qué está pasando con las personas que tienen este rol de cuidado. Que empezaron a aparecer algunos datos interesantes que la ausencia de un cuestionario que permitiera evaluar este desgaste parental tenía implicancias muy significativas. Entre ellas, las tres principales era que dificultaba medir el fenómeno con precisión, o sea, el estrés en un contexto parental, impedía analizar los factores que pudiesen generar precisamente este factor de estrés, por lo tanto no era posible hablar de causalidad, de variable A, de variable B, que estaban afectando para finalmente tener estos índices de estrés. Y por último, la más compleja, ¿cierto? Retrasa el desarrollo de acciones preventivas y si no tenemos un diagnóstico, por lo tanto no tenemos un proceso de intervención, entendiendo que en primera infancia la intervención temprana es la más adecuada, ¿cierto? Mientras a menor edad exista un diagnóstico, va a ser la probabilidad de tener una intervención más efectiva, ¿cierto? Y disminuir factores de riesgo que ocurran en la infancia. Por eso hoy día tenemos altas tasas de niños y niñas diagnosticados con autismo, por ejemplo, con trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Entonces, ese diagnóstico temprano permite hoy día que haya adecuación curricular en los establecimientos, por ejemplo, existan programas de integración escolar y existan profesionales que están capacitados y se ha abierto también una beta para nosotros, profesionales del área psicosocial, en estas instancias educacionales precisamente para hacer una intervención temprana. Siguiendo esta línea de tiempo, ¿cierto? Pasa que en Bélgica, investigadoras e investigadores se propusieron definir entonces un concepto inicialmente de este quemamiento parental, de este burnout, diferenciándolo por primera vez de este burnout que aparecía en el área profesional, ¿ya? Entonces se empiezan a hablar de conceptos ya de estrés parental, de burnout parental, ¿cierto? Y se empiezan a desarrollar las primeras betas, ¿cierto? Para construir un instrumento que permitiera medir este nuevo constructo, ¿ya? Y si ustedes leen ahí, nuevo constructo del año 2018, ya algo bastante reciente. ¿Para qué? Generar acciones de prevención, intervención, ¿cierto? Con estos progenitores que estuvieran sufriendo este cuadro de estrés parental. Y evidentemente existe exposición a síntomas, existen temas de alto impacto que tienen que ver con temas personales, ¿cierto? Con disposición precisamente, que también es un tema bastante novedoso, entender que, como lo decía al inicio, no es solo una maravilla cuidar, parentar, ¿cierto? Sino que también significa una labor estresante que requiere incluso hasta competencias específicas, ¿ya? No todos estamos destinados a cuidar, no todos quieren ser madres y padres, y en ese contexto obligado, ¿cierto? Cuando hay embarazos no deseados, cuando hay factores de riesgo, de violencia, de consumo, de sustancia, de salud mental, de vulnerabilidad socioeconómica, social, esto se hace mucho más difícil. Dicho esto, entonces empezamos a hacer una diferencia entre qué es lo que es el estrés parental, qué es lo que es el burnout, ¿cierto? Y diferentes autores empiezan ya ahí a tomar líneas diferentes y empieza a tomar más forma lo que finalmente hace Abidin por allá en el año 90, cuando empezó a tratar de hacer algo por esto, y nos dice que finalmente el estrés parental lo vamos a entender como un agotamiento, pero afectivo, ¿ya? No es una cuestión física, sensorial, ¿cierto? Algo cognitivo, sino que tiene que ver con las emociones precisamente que experimenta este cuidador cuando está expuesto a este estrés crónico, ¿ya? Y también acá empiezan a aparecer o puede que se les venga a la cabeza este concepto que también ya está bien instalado en nosotros, que es el estrés tóxico, ¿ya? Que sería como la consecuencia que se genera en la infancia, en los niños, niñas, adolescentes, cuando tenemos un adulto cuidador que está con estrés crónico.
Evidentemente, esto va a afectar la capacidad de este adulto para hacer frente a los propios recursos psíquicos que necesita, que tiene, para poder vincularse y cuidar al otro, finalmente. Entonces, así de importante va a ser detectar este agotamiento afectivo para que los adultos y, bueno, los profesionales que estamos en esto podamos decir existe o no existe estrés parental a través de este nuevo constructo. Muchos estudios indican que el vínculo es muy estrecho entre cuidar, entre parentar, y el estrés debido a altas y sostenidas demandas contextuales que ocurren como consecuencia de tener un hijo, sobre todo si hay relación, ¿cierto?, con una enfermedad crónica, que fue el inicio de los estudios en esta línea. Sin embargo, hoy día podemos entender que la falta de recursos económicos, la falta de fuente laboral, la falta de instrucción, vivir en un contexto vulnerable, ser migrante, tener alguna discapacidad, eh, tener algún problema de adicción, va a afectar, ¿cierto?, de manera multidimensional y aumenta este factor de riesgo sobre el estrés parental propiamente tal, ¿ya? Y aquí es por donde yo les digo, aparece Avidit por primera vez en el 90, ya hablando de esto y tratando de hacer un primer intento de cómo medir este estrés parental. ¿Qué entiende entonces este autor, Avidin, para hacer el constructo finalmente de lo que hoy día entendemos como estrés parental? Él indica que es un constructo muy complejo, que se representa por una combinación de las características del progenitor, del hijo, de la hija, de la familia, y cómo finalmente estas tres figuras, esta triada, el adulto, el niño y la familia, se relacionan con la evaluación que hace la propia persona de su rol como cuidador, ¿ya? O sea, va a estar muy influenciado en mis propias percepciones de cómo lo hago, cómo es la valoración, indistintamente que haya lenguaje o no en ese hijo, y finalmente la familia, ¿ya? Entendiendo que puede ser un cónyuge, una pareja, o si estoy inserta en otra familia, por ejemplo, si estoy viviendo con mis padres, cómo también me evalúan, o las concepciones que tienen estos abuelos, ¿cierto?, de cómo debería yo ser finalmente como cuidador. Así como lo indica la literatura, entonces, el estrés parental es uno, lamentablemente, de los muchos impuestos, recursos psicológicos que los progenitores tienen para poder desarrollar su rol de cuidador, ¿ya? Y esto podría perturbar la formación y el mantenimiento de este vínculo madre-padre, hijo-hija, ¿ya? Para que finalmente este vínculo sea saludable. Y ahí bien lo dicen otra vez varios autores y desde hace mucho tiempo, ¿ya? Avidin en el 92, Belksi en el 84, Gilson Cooper en el 94, Miller en el 93 y McKelvey y otros en el 2008, ¿ya? Entonces, una cuestión que se viene analizando hace bastante tiempo. Una consigna para empezar a entender esto significa que altos niveles de estrés parental están relacionados con un comportamiento parental menos óptimo, ¿ya? Y esto está asociado a altas tasas de maltrato o de abuso. Y ahí es cuando nosotros decimos, esta es la importancia entonces de saber si este cuidador está o no estresado, porque ante este nivel de estrés crónico, que después se convierte en tóxico hacia el hijo que se está cuidando, puede representar negligencia, malos tratos psicológicos, abuso sexual, maltrato físico finalmente, ¿ya? Así que esa es la importancia finalmente de poder decir, ¿hay o no estrés parental? Una medida de estrés parental también podría ayudarnos a discriminar entre progenitores con buen cuidado y aquellos con cuidados inadecuados, ¿cierto? Cuyas prácticas estén más relacionadas a disciplina positiva, saludable, versus el uso de maltrato, de conductas no bien tratantes, ¿cierto?, hacia la infancia. Niveles altos de estrés van a estar asociados a las demandas propias de la parentalidad, como lo decía al inicio, por ejemplo, eh, el propio proceso de lactancia que vive la mujer, ya que hay muchas expectativas a cómo se tiene que cumplir eso, también hay muchas expectativas acerca del varón que acompaña, y a veces no hay varón que acompañe en esto,
de cómo debe ser, ¿cierto? Si no se logra la lactancia, por ejemplo, el estrés que significa qué leche uso, qué fórmula uso, cómo la obtengo, este segundo nivel de dificultad es que toda la leche que necesito, toda la fórmula que necesito, por ejemplo, no la provee el sistema público y tengo que con recursos propios generarla. Y así, a medida que va aumentando la edad del hijo y de la hija, van apareciendo nuevas dificultades, ¿cierto? Nuevas demandas de lo que significa cuidar a otra personita. Por lo tanto, bajos niveles de, de estrés, ¿cierto? Nos hablan de calidez emocional, de reciprocidad en el vínculo, de estilos más saludables, ¿cierto? O en su defecto, el uso de una disciplina más dura, ¿cierto? Es tener más expectativas rígidas hacia los hijos, usar el maltrato, ¿cierto? O, ¿cómo se dice esto? Castigos, ¿cierto? Como medio de corrección. El estrés parental entonces tiende a ser más alto en progenitores que tienen conductas abusivas y negligentes, ¿ya? Y aquí también el test nos permite hablar de ausencia y presencia. Por lo tanto, si estamos en altos niveles de estrés, podemos hablar de conductas más abusivas, tendientes al maltrato psicológico, físico. Y cuando hay bajo nivel de estrés, podemos asociarlo a conductas más negligentes, ¿cierto? O sea, hay un hijo que demanda atención y yo me comporto de manera negligente, no satisfaciendo estas necesidades que me reporta la personita a la que cuido, por lo tanto estoy hablando de negligencia, o sea, está el extremo de no atender, que sería negligente, como por ejemplo, mi hijo llora, no lo cambio porque tiene el pañal sucio, no lo cambio, esa es una conducta negligente, ¿cierto? Versus estar demasiado estresado ante ese cambio de pañal sería, por ejemplo, un golpe, un zamarreo, todas estas cosas que ocurren en la primera infancia, sobre todo cuando no hay lenguaje tan fluido, ¿cierto?, de los bebitos. Este estrés que finalmente se materializa en el cuidador, que puede ser ambos si están presentes, mamá, papá, o una familia monoparental, una mamá sola cuidando, criando, o un papá solo, que está haciendo una realidad hoy día que está siendo más frecuente, va a hacer que finalmente este sistema familiar, que puede estar constituido por dos personas o por solo una, sea más crítico en los primeros 3 años de vida, entendiendo que es el periodo más crítico de la crianza, ¿cierto? Del desarrollo de los bebés. Y es el momento donde se producen muchas rupturas, ¿cierto? En las parejas. Así que ahí se produce altos niveles de estrés y suelen claudicar los progenitores y no se mantienen las relaciones de pareja, ¿cierto? Y la coparentalidad finalmente. Por lo tanto, va a ser muy crítico estos 3 años en el desarrollo emocional y conductual del niño y la niña en la relación que va a tener finalmente con este cuidador, con este progenitor que está desplegando sus cuidados. Es así entonces que nace esta herramienta que se llama PSI para brindar la necesidad de aproximarnos a medir el estrés parental, donde se evalúa muchas facetas del sistema adulto, progenitor, hijo-hija, ¿ya? Y no solo en un elemento que sería el propio estrés, ¿ya? Sino que el instrumento tiene 3 dimensiones que nos permiten hablar si el estrés es personal, es de la relación o está directamente relacionado con este hijo-hija, ¿ya? Así que las características del progenitor, las características del niño y la relación entre ellos, el evento estresante, nos van a decir finalmente el nivel de estrés, en qué área está, ¿ya? Si está presente en las 3, está presente en solo una, en 2, cómo se conjugan y nos hablan finalmente de este estrés total. Así que tenemos esta herramienta que se llama PSI y la tenemos en estas varias versiones. Evidentemente, primero hubo un PSI solito, después hubo un PSI 1, 2, hoy día estamos en el 3 y en el 4. ¿Y por qué pego este pantallazo de esta imagen? Porque hoy día el instrumento que tenemos validado en Chile es la herramienta de nivel 3, ¿ya? Y como ustedes lo pueden ver por el lado azulito, por el lado derecho, lo tenemos en su forma corta, que es el SF, la cuarta imagen, y está en su forma completa, que es el PSI 3.
Sin embargo, hoy día también está disponible la herramienta en su generación 4, ¿ya? Pero este instrumento todavía no está validado en Chile, ¿ya? ¿Y qué hablo y a qué me refiero cuando hablo de validación? Creo que acá me ayudo con la siguiente lámina. Entonces, existe una editorial, sí, una editorial, que se llama PAR, que es el loguito que ustedes ven acá abajo, que es la dueña de esta herramienta que se llama PSI, donde finalmente Richard Avedon, que es el que empieza con este tema, en el 1990 se pone a investigar y realiza esta herramienta y nos dice, ok, yo voy a hacer un instrumento para medir finalmente esto del estrés parental y crea el PSI inicial original, pero era un instrumento que en aquel tiempo tenía más de 100 preguntas, ¿ya? Así que era bastante estresante ya someter al cuidador, al adulto, a que contestara un test de 100 preguntas, así que dijo, ok, voy a hacer una versión corta y es la que se llama SF, ya, Short Form. Y así le empezó a vender a la editorial, ¿cierto? El instrumento propiamente tal, y hoy día tenemos la herramienta 4, que es finalmente la que te vende la editorial, la PAR. Y acá, por el lado izquierdo, ¿cierto? Les dejo la página de la editorial, donde uno puede adquirir la herramienta, ¿ya? Esta herramienta, a diferencia de otras, es un test que tenemos que comprarle a la editorial, porque no es de uso gratuito, por ejemplo, con lo que pasa con otras escalas que solemos utilizar cuando evaluamos algunas cosas por ahí, como por ejemplo, siento que la más conocida sería, por ejemplo, la E2P, ¿ya? Que es una escala de parentalidad positiva, que es una herramienta chilena, ¿cierto? Que es libre, de libre acceso, gratuita, que la crearon los autores, no hay que pagarle ningún centavo, ningún peso a nadie por utilizarla, pero no es así el caso el que pasa con el PSI, ¿ya? Entonces, uno para utilizar esta herramienta de estrés parental no tiene que tomar ningún curso habilitante, ¿ya? Como es el símil que pasa con la escala NSPAS, pero sí tenemos que adquirir la herramienta de la editorial, ¿ya? Y es la manera más adecuada, ¿cierto?, de obtener la licencia, porque sobre todo cuando nos desenvolvemos en contextos forenses, nos exponemos a que los abogados que nos interrogan cuando vamos a declarar nos pregunten si tenemos las acreditaciones y las licencias, el uso comercial para aplicar ciertas herramientas, ¿ya? Porque hoy día la NSFAS está bien instalada en todo el sistema, nuestro sistema de protección, en los tribunales, y ya los abogados saben, ¿cierto? Que hay que tener cursos habilitantes, licencias habilitantes, ¿cierto? Como también le pasa a nuestros compañeros psicólogas y psicólogas, que hay herramientas que sí o sí tienen que acreditarse y comprar licencias, baterías, PIN para, por ejemplo, para tabular los resultados, ¿ya? Entonces, el PSI hay que adquirirla y después se puede usar, entre comillas, de manera libre. Entonces aquí les quiero contar un poco mi experiencia, qué es lo que me pasó cuando yo compré la herramienta, cuando la descubrí y encontré que iba a ser súper necesario para los procesos que yo de evaluación que estaba llevando a cabo. Entonces me entero, tomo contacto, ¿cierto?, con la página a través de su formulario y un PCI tenía el valor alrededor como de $5, ¿ya? De $4, menos de $4, si no me equivoco. Entonces me hacen un pequeño sondeo para acreditar mi formación, porque existe una normativa al respecto de qué instrumentos pueden aplicar ciertos profesionales, ¿ya? Entonces acá hay una cuestión que se llama eh, la APA, ya que siento que les va a hacer mucho ruido cuando citamos, ¿cierto? Cuando hacemos investigaciones, la Academia de Psicología, ¿cierto?, americana, donde la APA regula finalmente la forma en que citamos y regula el uso de los instrumentos, de los test. Entonces, tenemos este código deontológico finalmente, que es lo que se transforma, donde nos dice la APA que tenemos instrumentos tipo A o nivel tipo A, B y C. Entonces, algunos profesionales estamos por formación universitaria calificados para optar a ciertos tipos de instrumentos, A, B y C, que requiere mucha más cualificación. Entonces el PSI está calificado con nivel B, por lo tanto puede ser usado
por profesionales, entre comillas, psicosociales. Ya no es necesario tener una formación en medicina, en psiquiatría, en psicología, sino que es una herramienta más de tipo psicosocial que lo podrían utilizar evidentemente todo lo de arriba que acabo de mencionar, además de trabajadores sociales, profesores, terapeutas, fonoaudiólogos y todas estas profesiones que nos ayudan en los contextos interventivos familiares, ¿ya? Así que uno se crea la cuenta ahí, te cualifican finalmente con qué tipo de formación tienes y el acceso a qué instrumentos, a qué test puedes comprar. Te consultan cuántos test vas a aplicar finalmente en el año para ellos decidir cuánto es lo que te van a vender o cuánto es lo que debes comprarle. Y a mí me hicieron comprarle 9, ¿ya? Y además me hicieron comprarles el manual, ¿cómo se llama? Digital, ¿ya? Entonces al final termino pagando algo así como $100 por el uso de 9 PSI, por el envío de un manual digital. Sin embargo, eso fue hace como prepandemia, año 2018, no, pre-estallido social, y evidentemente del 2018 al 2024 ya usé mis 9 PSI hace mucho tiempo y nunca más la editorial me ha dicho, oiga, señora Carol, ¿qué pasó? Va a usar el 10º, tiene que renovar, así que finalmente yo cumplí, compré mi licencia, mi manual, y hoy día estoy cualificada, ¿cierto?, por la PAR, con esta letra B, para poder usar, medir, ¿cierto?, o sea, ¿cómo se dice? Tomar, ¿cierto?, aplicar el PSI en los cuidadores que necesito medir su estrés parental, ¿ya? Así que evidentemente como la mayoría de los test en esta línea es un cuestionario de autorreporte, ¿ya? Que tiene 3 subescalas, 3 dominios, donde está este constructo de madre-padre respecto al hijo, y estas subescalas en su combinación, en las 3 que tiene, va a dar una manera más comprensiva, ¿cierto? Y multidimensional, lo que representa para el autor eh, lo que es el estrés parental. Entonces, el PSI, en su forma corta, se basó en un análisis factorial de lo que indicó cuáles eran los componentes más álgidos, ¿cierto?, para indicarnos cuáles eran estas 3 dimensiones. Entonces, evidentemente, esto como es anglosajón, tiene un nombre gringo, ¿cierto? Un nombre en inglés, y la primera escala se llama Difficult Child, niño difícil. La segunda escala se llama Parental Distress, o sea, estrés parental propiamente tal, y un Parent-Child Dysfunctional Interaction, que sería la interacción disfuncional padre-hijo, ¿ya? Así que podemos entender que el estrés está en estos 3 niveles de dimensiones, ¿ya? Solo en el hijo, porque efectivamente hay un niño que es complejo, son recursos personales que están en el propio cuidador, o sea, el estrés es del adulto, o el estrés está en la relación vincular entre ellos, ¿ya? Y la suma de estas 3 escalas nos da el estrés total que tiene este cuidador. Así que eh, la idea finalmente de entrar a conocer la herramienta nos permite hablar hoy día de cómo medir el estrés parental de una manera adecuada, ¿cierto? No algo clínico diciendo, sí, yo creo que este adulto está agotado porque desde su narrativa, desde la entrevista, desde lo que me dice, no sé, por los dispositivos, su psicólogo, su terapeuta, entiendo que está agotado, que hay estrés, sino que a través de psicometría específica podemos dar un diagnóstico, una resolución, una opinión profesional técnica para decir precisamente que el adulto está en presencia, ¿cierto?, de un estrés parental, si este estrés parental en qué línea está, ¿cierto? Si es factores personales, desde la escala estrés parental, si son situaciones que están relacionadas estrechamente con el hijo, o si finalmente el estrés está en la relación vincular, si finalmente cómo lleva su parentalidad este propio adulto, ¿ya? Así que cuando yo me contacto con la editorial, les digo, necesito adquirir, bueno, ellos me ofrecen la última versión, o sea, compre el 4, porque es la más reciente,
Sin embargo, yo les digo, necesito la 3 porque soy de Chile, por lo tanto necesito que el instrumento que voy a utilizar esté validado en población chilena, que finalmente son los cuidadores que yo pretendía empezar a evaluar. Así que ahí adquiero la herramienta número 3, y como les decía, me hicieron comprar el manual digital, que tenía como un costo, era lo más elevado finalmente porque el valor que tenía cada PSI era un poco menos de $4 y me vendieron 9 y me envían un PDF en español del PSI propiamente tal, el cual decía, imprímalo 9 veces y deshágase de este correo y deshágase de este archivo PDF porque no está autorizado para más que 9 copias, pero después nunca más me han buscado desde el año 2018 para preguntarme, ¿necesita el número 10? ¿Va a seguir evaluando? ¿Se le acabó la licencia? Esto era solo por un año, así que entre comillas se convierte en libre, ¿ya? Es como lo que pasa muy similar a la NSFAS. Uno compra la licencia una vez y queda habilitada, entre comillas, para toda la vida para utilizar la escala. Así que en el curso, evidentemente, donde hablo de qué es lo que es el PCI, qué es lo que es cada escala, cómo se mide, y finalmente vemos casos de cómo el estrés está en estas 3 escalas o está en el estrés total, cuando es bajo, cuando es normal, son actividades que voy a desarrollar en el curso, como les comentaba propiamente tal, de conocer la escala de estrés parental, porque como en Chile no tenemos, o sea, como la editorial no tiene un curso habilitante o no se vende esto propiamente tal, ha sido una herramienta que está siendo muy necesaria en el sistema de, bueno, en el sistema de protección especializada y todo lo que está vinculado a la infancia para medir el estrés parental. Hoy día está presente como una herramienta recomendable dentro de los procesos de diagnóstico e intervención, por ejemplo, en orientaciones técnicas de programas del Servicio de Protección Especializada, donde principalmente nosotros nos desempeñamos como trabajadores sociales, psicólogos, ¿cierto? Por lo tanto, empezó esta necesidad de, ok, necesitamos acreditar a nuestros profesionales, los organismos colaboradores requieren que sus profesionales estén en conocimiento de la herramienta para finalmente después comprar las licencias, ¿cierto? Como toda fundación, ¿cómo se dice? ONG, programa, corporación, todos estos organismos colaboradores del servicio necesitan para empezar a medir estas cositas en los procesos de diagnóstico e intervención. Ya así, por ejemplo, está en la línea pericial del servicio de protección, también está en orientaciones técnicas del diagnóstico clínico especializado en infancia, por lo tanto es una cuestión que ya está en el mercado instalada como necesaria, tal cual pasó hace unos años atrás con la escala NSFAS, ¿ya? Así que creo que ahí estoy. Sí, esa era mi última lámina. Ya, acá quiero hacer una pequeña, un disclaimer. Yo siento que, así como dije, no voy a hablar, o sea, me carga hablar de marentalidad, también encuentro que es súper ponzoñoso hablar de niño difícil, ya es un constructo bastante maligno, ¿cierto? Considerar a un niño propiamente tal por sí difícil. Pero tenemos que entender a veces que hay conceptos que nosotros no adherimos, no alineamos o consideramos que no son atingentes, pero como la escala en su constructo y por el autor finalmente está desarrollada con este nombre, es finalmente cómo se llamaría. Yo le pondría ahí una traducción más benéfica, más solidaria y no llamarlo niño difícil. ¿Ya? No creo que un niño por sí solo sea difícil, sino que hay factores ambientales y conductuales que hacen que los niños tengan mayores dificultades, ¿cierto? Como todavía no haber adquirido ciertos hitos en la infancia, el lenguaje quizás no se ha desarrollado todavía en el tiempo que lo esperábamos, el retiro del pañal, todo este tema que hoy día está pasando con, ¿cómo se llama esto? Con la alimentación selectiva, ¿cierto? Que está como muy hoy día en boga con la infancia que tiene diagnósticos de autismo, entonces hablamos de niños mañosos, niños jodidos, niños ¿cómo se dice? Oposicionista, que finalmente no es que no quieran comer tomate porque el tomate es malo, sino que hay niños que no soportan el rojo, no soportan el redondo, la textura, el ácido, entonces no son niños difíciles, ya hay que comprender la situación en particular
y como esta visión recién la estamos instalando nosotros como adultos, tenemos que nosotros mismos enseñarnos, aprender para finalmente hacer la traducción al que nos ayuda a coparentar, que a veces es pareja, a veces abuelo, a veces niñera o a veces es en el colegio, ¿cierto? Cuando los niños, los alumnos comen en el colegio o se desregulan en el contexto educacional y llaman al apoderado, ¿cierto? De que su niño no entiende, que no se queda quieto y no es porque sea un niño difícil, sino que hay baja capacidad de retención, de estar tranquilo, de no poder atender 1 hora y media de clase, sino que 30 minutos. Entonces, no son infancias difíciles, sino que son problemas conductuales y se necesita mayor sensibilidad, ¿cierto? Para poder entender lo que pasa, lo que les pasa. Así que eso. No sé si no leí en ningún rato el chat. Así que no sé si hay preguntas, dudas, consultas. Ya reactiva nuevamente el chat por si tienen alguna pregunta. O, profe, no sé si va a empezar la ronda de preguntas. ¿Estamos con eso? ¿O Sí, les falta? Ah, bueno. ya no sé Entonces, si ponen en el chat como de mientras iba hablando. en el chat preguntan que cómo se tabula. Ya. Bueno, la tabulación es bastante sencilla, Dios gracias. Tiene un escalamiento tipo Likert, donde el reactivo, ¿cierto? La pregunta, son 36 preguntas en su forma corta. A mayor nivel de estrés, ¿cierto? Hay mayor nivel de puntaje, es una escala que es ascendente y por lo tanto cuando tenemos menos puntaje hay menos nivel de estrés y estamos hablando de niveles óptimos, ¿cierto? Versus niveles muy bajos de estrés que lo podemos asociar a negligencia, solo si hay correlatos, ¿cierto? Que ello nos indique que efectivamente hay negligencia porque puede ser un cuidador que efectivamente tenga bajo estrés porque tiene muchas competencias, ¿cierto?, para no estresarse ante situaciones complejas con quien cuida, versus alto puntaje, definitivamente en que el adulto tiene esta percepción, ¿cierto?, de que cría, cuida a un hijo que tiene dificultades o que él en su percepción propiamente tal no lo hace bien o finalmente la relación entre ellos es la difícil y hace que este puntaje, este alto estrés esté en la interacción. ¿Ya? Así que cuando te venden el manual, da todas ahí las instrucciones de cómo se tabula, que más que tabular es asignar puntaje, ¿ya? Porque en otros instrumentos hay una especie más de tabulación e interpretación de resultados. Acá el escalamiento es bien simple. Las 3 dimensiones tienen bajo, medio, alto y su totalidad también nos habla de bajo, medio y alto, ¿ya? Acá leo cuál es la diferencia con el SARIT, que el SARIT está asociado a este adulto, a esta persona que tiene un rol de cuidador, ¿ya? Pero nace desde la beta de cuidar a un paciente, ¿ya? Por ejemplo, yo cuidando a mi mamá, que es una persona mayor que tiene, por ejemplo, diabetes o demencia. Entonces, ¿cómo es mi sensación como cuidador de la carga que significa cuidar a esta persona mayor? ¿Ya? PSI está relacionada estrechamente en este mismo rol, pero con la infancia. Entonces, esa es la relación que mide. Finalmente, el rango etario del quien evalúo es la diferencia entre SARIT y PSI. La editorial nos indica que esto puede ser el adulto que estoy evaluando, nos puede responder desde los 0 meses de vida de la persona que cuida hasta los 17. Sin embargo, el estudio que se realiza en Chile, la edad está validada hasta los 12 años, ya 11, 12 años. Entonces también tenemos que tener esa delgada línea de que por ejemplo, yo siempre me pongo en el contexto forense porque evidentemente es mi zona de trabajo, entonces yo no aplicaría esto a una mamá, papá que tenga un hijo de 15 porque me podría exponer a que este abogado conozca esta herramienta, se haya conectado hoy día a este seminario y diga, señora Carol, ¿por qué usted usa esta herramienta que permite medir hasta los 12 años y acá el niño de la causa tiene 15, ¿ya? Entonces también así como los psicólogos tienen
test específicos para adolescentes, infancia, adultos, no tenemos que ser irresponsables, ¿cierto?, de utilizar la herramienta para población que no está finalmente validada en nuestro país. Eso creo que eran las preguntas, ¿o no? Si me ayudas, Kelly, por todo lo de arriba. Sí, también preguntan que hasta qué edad se puede aplicar el trabajo con adolescentes con diagnóstico de salud mental. Bueno, evidentemente, Ahí, dime. sí, sí, no, es que veo a alguien ahí que está haciendo señas en la cámara, entonces, ahorita le damos el paso. Ah, Sigue, ya. responde, por favor. Con las del chat, que me da la idea que eran como de lo que iba hablando para luego solucionar sus preguntas en específico como personales. Bueno, evidentemente, como decía, tenemos que ser muy responsables, deberíamos usarla solamente hasta 11, 12 años, que es la edad de corte y la validación del instrumento en población nacional. Sin embargo, hay otros instrumentos que nos permiten medir en otro ciclo etario, por ejemplo, podría ser el PDA, ¿ya? Que es una herramienta propiamente tal de, ¿cómo se llama? De burnout, que el ciclo etario permite medir un poco más adolescencia, ¿ya? Pero ahí hay otros factores que inciden en la adolescencia para hablar de estrés o de agotamiento, porque como bien lo decía en la parte introductoria, los factores estresores están asociados básicamente a la primera infancia hasta el corte, ¿cierto?, del ciclo etario de la adolescencia. Ahí Mira, hay sí. otra pregunta que dicen que si esta escala puede ser usada por psicólogos o solo por asistentes sociales. Ya, eso lo había contestado, ¿cierto? Como esta herramienta es de categoría B, intermedia, ¿cierto? Tenemos la A muy básica, la B intermedia y la C muy especializada. Puede ser utilizado por cualquier profesional que tenga un poco de formación y de conocimiento en aplicar un test, ¿ya? Entonces no necesitamos una formación específica, por ejemplo, en psicología para poder utilizar esta herramienta. Puede ser profesor, educador, fonoaudiólogo, terapeuta, eh, ¿qué más? Educadores de párvulo, eh, trabajadores sociales, psicólogos, ¿ya? Entre comillas, cualquier profesional que esté ligado un poco a evaluar, a entregarle una herramienta a otro, procesar unos resultados y interpretar finalmente el resultado que te da la escala. Preguntan que, ¿qué otros instrumentos hay para medir el estrés parental? Ya, bueno, siempre dejar la consigna que no podemos emitir una opinión o hacer un diagnóstico solo con una herramienta, ¿ya? Por lo tanto, siempre hay un conjunto de instrumentos que se utilizan. Por lo tanto, como lo decía hace un ratito, está esta que se llama PDA, que es otra alternativa para evaluar el estrés, bueno, tiene más el significado de burnout, sin embargo, no está todavía tan asentada en Chile y evidentemente hay otras escalas que si bien no miden estrés propiamente tal, sí van muy de la mano para realizar esta evaluación finalmente del cuidador, del progenitor, que podría ser la escala de potencial de maltrato físico, la misma escala de parentalidad positiva, ¿cierto? La misma escala de NSFAS de competencias parentales, así que siempre se hace de la mano con otros instrumentos, otros test y además siempre de la entrevista y otras técnicas que pueden ser la visita domiciliaria, la triangulación de información con otros profesionales, ¿cierto? Por ejemplo, yo me entrevistaría con la profesora de este hijo, si hay psicoterapia con el terapeuta de este adulto o de este niño, ¿ya? Así que siempre ahí reportar de varias fuentes la información. Listo, creo que podríamos pasar para las experiencias personales de cada quien. Ya. Mira, vamos a empezar con las tres personas. La primera que levantó Javiera, Lilian, y veo que el señor que se llama Carté ha estado muy pendiente para también, pero tiene que levantar la mano. Listo, entonces vamos a empezar con Javiera y así en ese orden. ¿Listo? Entonces, Javiera Cárdenas.
Javiera, listo. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me escuchas, Javiera? Sí. Buenas noches, profesora. Ah, Mire, sabe que mi pregunta es desde el total desconocimiento respecto al tema, pero bajo su experiencia, ¿el estrés parental podría ser como el pie inicial a una depresión postparto? sí, evidentemente sí. Ya ahí tendrían que ver, por ejemplo, factores personales, estarían en la escala de estrés parental propiamente tal de la mujer en este caso, ¿cierto? Entendiendo que es que está en el puerperio. Entonces, sí, muchas preguntas también de la escala de estrés parental tienen que ver con factores de depresión, ¿ya? Entonces, entender que tú como adulto, como cuidador, no estás bien, es imposible que tengas un cuidado sensible y un buen cuidado hacia el otro. Así que es un inicio de una alerta de que puedan haber sintomatología de depresión. Ahí sí, Javiera. Muchas gracias. Otra. Entonces, ¿me ayuda, Henry? Lilian. Sí. Hola, ¿se escucha? Sí. Mi pregunta es, tras aplicar la escala, ¿cuándo o cómo, o si se debe o no, realizar la devolución a la persona a la que le estamos aplicando esta escala? Ya. Esta pregunta debería ser absolutamente siempre sí. Ya es como cuando uno va al médico, le paga la consulta y yo voy para que me diga el resultado, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo o lo que no tengo? Ausencia o presencia. Por lo tanto, cada vez que hacemos un diagnóstico sobre una persona, lo más solidario es decirle, mire, usted salió de esta forma, estos son los resultados, aun cuando el contexto no nos permita hacer esta devolución, ¿ya? Porque es súper injusto exprimir a la persona que te dé la información, que te conteste una serie de baterías, instrumentos y la persona no sepa finalmente cuál es el resultado. Dios gracias, si la persona no tiene no tenemos en el contexto profesional la oportunidad de hacerle la devolución de manera presencial, esto siempre va plasmado en un informe, en un peritaje, y la persona puede tener acceso a esto en la causa propiamente tal. Ya a veces tenemos abogados que los acompañan, o si estamos en un contexto más estatal, ¿cierto? Hay profesionales de los diferentes programas que acompañan y pueden darle lectura finalmente al resultado. Así que siempre es súper solidario indicarles cuál es el resultado del proceso de evaluación. Y me Gracias. parece, dale, Adriana. Profe, voy con un señor que ha querido levantar la mano, entonces ahí se lo dejo, un momentico. A ver quién es. Yo no lo... Es, Vamos a ver si lo puedo anclar, ahí le estoy solicitando para que active el audio, señor se llama Hola, Cat. Es. Listo, sí, se escucha. no, es que yo hice una pregunta por el chat que no sé si me la respondieron, si este test se puede aplicar a padres de escuelas de lenguaje, jardines infantiles o educación básica. Ya. ¿Eres profe? Puta. Sí, que sí, sí se escucha. Ya, entonces la consigna es... Hola, sí, te escucho. hola, Te escucho. Profe, conteste la hola. pregunta y a lo mejor él tiene. Ya. La Eso, consigna, que si este test se puede aplicar a los padres de escuelas de... sí. La pregunta entonces, ¿lo puedo aplicar a padres en el contexto escolar? Entonces la consigna, compañero, es que esta persona esté en el rol de cuidador, indistintamente si es un abuelo, si es mamá, si es papá, idealmente, ¿cierto?, que tenga de los 0 meses a los 12 años. Por lo tanto, si este alumno
está en un jardín, cumple las condiciones, ¿cierto? 5 años, si está en preescolar, ¿cierto? Hasta séptimo más o menos, octavo, que pueden ser los 12 años de edad. Así que sí, absolutamente lo puedes aplicar. Lo que sí, porfa, ojo, sobre todo porque había insertado el tema de la neurodivergencia, de trastorno de déficit atencional o autismo. Evidentemente, si no hay tanto conocimiento en este cuidador, va a haber una percepción a per se de que es un niño difícil. Por lo tanto, si estamos en presencia de un niño o niña que es de la neurodivergencia, los resultados siempre van a salir, puede que salgan elevados. Por lo tanto, la interpretación tiene que ser muy concordante con, ok, hay una percepción de dificultad porque evidentemente hay una patología de base, ¿cierto? Un trastorno del neurodesarrollo, ¿ya? Así que ojo ahí con esa delgada línea entre un adulto estresado y evidentemente, por ejemplo, tenemos, me imagino a la mamá de, no me puedo acordar cómo se llama el niño que tiene esta enfermedad extraña, ¿cierto? Que la mamá hizo la caminata. O sea, es altamente que esa mamá esté súper estresada por todo lo que está pasando, pero la delgada línea del resultado tenemos que hacerla nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto? Ya los factores, los ambientales finalmente que hacen que el estrés esté presente. Espero haberte respondido ahí, compañero. Listo, Gracias, entonces, Camila. Esa mamá que se llama Camila y su hijo se llama Tomás. Síndrome de no sé cómo se llama su patología. listo. Vamos con Adrián y cerramos, ¿o qué prefieres? Adriana, entonces. Hola, buenas noches. Hola. Mi nombre es Adriana Torres y bueno, yo soy educadora de párvulos y me gustaría saber si es que este test yo lo puedo aplicar para aquellos niños, o sea, en este caso a los familiares. Lo mismo que le comentaba al varón que hizo Mm, recién, ya no tienes ninguna restricción como educadora de párvulo, conociendo la herramienta, adquiriéndola de manera comercial, ¿cierto? Que sería lo más adecuado para su uso, sí, evidentemente sí. Puedes aplicarlo, sobre todo si haces alguna pesquisa, ¿cierto? De, no sé, pues me imagino algún párvulo que esté llegando desasiado, que esté llegando con, no sé, pues, con moretones, con indicios de, no sé, súper enfermo y que no hay instrucciones en el jardín, ¿cierto? De, por favor, tía, educadora, me avisa ante una señal de fiebre o mire, esta es la receta, hay que administrar el medicamento en este horario porque el niño o la niña pasa bastante hora en el jardín. Entonces, claro, ante esas situaciones yo podría decir, hoy quiero pesquisar qué está pasando en esto, sobre todo si, no sé, pues también tienes ausentismo por parte de ese apoderado, ¿cierto? O hay relatos en el niño, en el párvulo, ¿cierto? De situaciones, no sé, mi mamá me pega, mi mamá me gritó, mi mamá hizo esto, o me pegó haciendo como señales físicas, ¿cierto? De que algo le está pasando a ese párvulo. Claro, uno como docente siempre tiene la realidad de cada estudiante, entonces, pero obviamente tiene que ser con el consentimiento del adulto, ¿no? Claro, uno siempre le dice a quien va a evaluar, me gustaría que me respondieras este cuestionario, ¿cierto? Y la persona evidentemente está en total disposición de decir no, 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 no quiero, no le entrego mi consentimiento. O claro, no tengo ningún problema. Ya, La sugerencia ahí es no enviarlo ni dárselo, así como mandarlo en la libreta, en la mochila y devuélvamelo claro. contestado. Y Mm, hacer supervisar la administración, ¿cierto? Y que lo haga en presencia tuya. ya, muchas gracias. Bueno, chicos, debido a por el tiempo, vamos a finalizar el seminario. Le damos muchas gracias a la expositora por su presentación. Carol, le doy la palabra para que deje invitados a todos los participantes a que se unan a este programa. Bueno, entonces recordar que hoy día en una hora es imposible pasar todo lo que significa el estrés y la herramienta propiamente tal, es solo una invitación, ¿cierto? A que si hoy día fue de vuestro interés, adquieran el curso, ¿cierto? Adipa tiene curso bastante asequible al bolsillo, de hecho si compran varios también hay varias ofertas. Es un curso de 8 horas certificado, ¿cierto? Donde nos vamos a juntar el 6 y el 11 para ver la herramienta propiamente tal,
conocerla y todas estas cosas de cómo adquirirla, ver el manual, sus dudas, consulta y ver mucha casuística, ¿cierto? Cómo se tabula, el puntaje, los percentiles que trae el instrumento propiamente tal, y para que ustedes queden, entre comillas, acreditados, ¿cierto? Con este conocimiento de cómo se puede medir el estrés parental finalmente. Vale, súper bien. Entonces, pues creo que quedamos así. Anímense, chicos, anímense a este curso que va a dar la profesora Carol. Eh, Quedamos así, profe. Entonces nos estaremos viendo. ¿Listo? Bueno, chicos, para el próximo paso vamos a hacer el sorteo para finalizar este seminario. Recuerde que estamos sorteando una beca para el curso que estamos mencionando que va a dar la profesora Carol. Para ello voy a dejar de grabar